Y fíjense ustedes, estén muy atentos a esta información porque parece que cobra mayor importancia la afirmación de que somos lo que comemos, porque nuestra alimentación influye evidentemente en nuestro estado de salud y estado físico, pero no nos debemos olvidar de que los alimentos también nos ayudan a frenar el envejecimiento cerebral. Hoy nos acompaña Raquel Marín, es profesora y neurocientífica de la Universidad de La Laguna. Raquel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí, Raquel. Un placer. Bueno, y apasionante todos los estudios que están realizando, porque tú eres de las que dicen que el cerebro también hay que ponerlo a dieta. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo lo debemos entender? Bueno, para empezar hay que entender de qué está compuesto el cerebro. El cerebro está formado fundamentalmente de grasa. No es la misma grasa que el Michelin, por decirlo así, es una grasa funcional, y luego agua. Y luego come fundamentalmente glucosa, pero no es la glucosa, no entendamos glucosa por azúcar refinada. No le gusta el azúcar refinada, de hecho es tóxico para el cerebro, pero le gusta la glucosa natural, de las frutas, las verduras, etc. Entonces todo eso hay que ponerlo a dieta también, claro. Bueno, nos preocupamos mucho de nuestro estado físico, de que no nos hagan arrugas en la piel, de que no tengamos flacidez en nuestro cuerpo, pero luego nos olvidamos de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro también envejece. Exacto. ¿De qué manera? Ya que no lo vemos, ¿cómo envejece nuestro cerebro? ¿Cómo se materializa ese envejecimiento, Raquel? Bien, pues es verdad, no le salen ni canas ni arrugas, pero sí reduce ligeramente su volumen. O sea, normalmente el cerebro suele pesar 1,5 kilos en hombres y un poquito menos en mujeres, pero reduce un poquito su volumen, aproximadamente su peso puede reducirse en 100 gramos. Luego las neuronas, que son evidentemente las células que están componiendo fundamentalmente toda la materia gris del cerebro, pierden algo de sus conexiones. Las neuronas son unas células totalmente charlatanas, se dedican a hablar, pero además, cuando dejan de hablar se mueren. Entonces, si perdemos esas conexiones, perdemos también parte de nuestras neuronas. Otro aspecto importante, las neuronas comen mucho oxígeno, son muy ávidas de oxígeno porque son muy trabajadoras. ¿El oxígeno por dónde va? Por la sangre. Entonces el cerebro está fundamentalmente con una red enorme de vasos sanguíneos que también se pueden perder algo. Si perdemos algo de esos vasos sanguíneos, también perdemos el oxígeno que le llega a las neuronas, entonces es un círculo vicioso. Y por último, tanta actividad también produce algunos residuos que llamamos estrés oxidativo. Entonces ese estrés oxidativo también puede provocar un cierto envejecimiento del cerebro. Esos son los 4 factores. Y yo creo, Raquel, que pecamos mucho en decir, bueno, ya cuando empiece a superar los 50 años empezaré a cuidar para que mi cerebro se mantenga sano. No, porque también el cerebro tiene memoria, me imagino, como el resto de nuestro cuerpo, y hay que empezar a prepararlo desde que somos jóvenes, ¿no? Sí, totalmente. Nuestro cerebro nunca es el mismo. Nuestro cerebro es lo que llamamos plasticidad cerebral. Desde que te levantas hasta que te acuestas tienes nuevas experiencias, tienes nuevas conversaciones, conoces a nuevas personas, tienes nuevos planes. Entonces nuestro cerebro está constantemente cambiando y ese cambio está afectando en realidad a todo lo que hace el cerebro, que es lo que somos y lo que seremos, desde hablar, reírnos, las emociones, el apetito sexual, bueno, qué vamos a comer también. A veces es tirano con respecto a lo que recordamos o no recordamos, eso sobre todo en la fase del sueño. Entonces todo eso conforma nuestra constante evolución cerebral. ¿Y cómo influye la alimentación, el envejecimiento de nuestro cerebro, Raquel? Porque además tú has diseñado una página web con tu nombre, donde podemos encontrar las claves para que la gente lo entienda, las pautas a seguir, sobre todo por una buena alimentación, para evitar el envejecimiento de nuestro cerebro, porque hasta qué punto también lo aceleramos con la alimentación que estamos llevando a cabo normalmente, y también incluso das pautas de recetas porque te gusta mucho la cocina, todo se ha dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, la idea de la página web salió precisamente de dar charlas y darme cuenta cuán ávida es la gente de aprender cosas sobre el cerebro y lo poco que sabemos, ¿no? Entonces decidí crear esta página web, es verdad, se llama raquelmarin.net, entonces en ella voy haciendo todo lo que es actualidad sobre el cerebro, lo nuevo que va saliendo, qué necesitamos comer, los 10 alimentos esenciales al cerebro. Y luego, bueno, pues también surgió la idea de, bueno, ¿y por qué no añadimos recetas? Y como a mí me encanta la cocina, de hecho tuve un restaurante en el pasado, digo, pues venga, añadimos recetas que sean saludables para el cerebro. Y claro, evidentemente muchas de ellas están basadas en pescado. ¿Cuánto influye, por ejemplo, el omega 3 en nuestro cerebro, en la calidad, en la salud? Exacto. Bueno, hay que entender que el omega 3 es una forma burda y genérica de denominar aquellos ácidos grasos que llamamos poliinsaturados, una palabreja un poquito complicada. Pero el omega 3 nosotros prácticamente no lo producimos y sin embargo el cerebro es el órgano que más omega 3 contiene. Entonces, si no lo producimos tenemos que ingerirlo y de nuestra ingesta depende un sinfín de fenómenos como por ejemplo mantenerlo, preservarnos del envejecimiento, preservarnos de enfermedades neurodegenerativas e incluso la depresión postparto, podríamos evitarla gracias a también tomar omega 3. Entonces tenemos que pensar que nuestro omega 3 es esencial desde que nacemos hasta que nos morimos. Podemos tener con 90 años un cerebro perfectamente saludable, pues también con ciertas pautas nutritivas que
que pasan por consumir más omega 3. De hecho, en algunas de tus charlas has aludido también a nuestras abuelas, a nuestras madres, de cómo insistían en el pasado lo importante que era el pescado en nuestra dieta. ¿Hasta qué punto lo hemos abandonado el pescado en nuestra totalmente. dieta? Bueno, tenemos una desproporción enorme entre omega 3 y omega 6. Lo ideal sería, todo es cuestión de equilibrio, ¿verdad? Entonces, el omega 6 lo tomamos en exceso porque desde que nos levantamos lo tomamos en los cereales, en las pastas, en los arroces. Y sin embargo, somos menos dados a tomar omega 3, que es fundamentalmente el que más carencia tenemos. Nuestras abuelas, a mí me torturaban con todos los respetos con el aceite de hígado de bacalao, pero nos estaban haciendo un enorme favor. Es decir, la bollería industrial nos está aumentando los saturados, nos está aumentando el azúcar refinada, nos está toxificando el cerebro, mientras que el omega 3 nos está ayudando a mantener esa plasticidad. Es que grasa sí para el cerebro, Raquel, pero ¿qué grasa? ¿Qué tipo de grasa? Se llama poliinsaturada. No saturada, esa no, sino la poliinsaturada. Entonces, fundamentalmente, esa la vamos a encontrar en pescados, la vamos a encontrar en muchos productos del mar, también las algas, y evidentemente, los que tengan problemas porque no quieren consumir pescado, porque no les gusta, etcétera, sobre todo los pescados azules, atención, los chicharros, que es un pescado barato, es un pescado muy barato, ese tiene una fuente enorme de omega 3. También, algunos moluscos, mejillones, almejas también pueden contener omega 3, pero sobre todo los pescados azules, sardina, chicharro, luego el salmón, aunque es un poquito más caro, el atún, etcétera. Bueno, ¿y qué enfermedades podemos estar evitando llevando las pautas, por ejemplo, de una buena alimentación y donde estamos incluyendo estos alimentos que nos estás contando, Raquel? Bien, pues si estamos ayudando a rejuvenecer el cerebro, por decirlo así, estamos previniendo todas esas enfermedades asociadas al envejecimiento, fundamentales, las más importantes, Alzheimer y Parkinson, ¿verdad?, que son las más comunes cuando envejecemos. Entonces también nos estamos haciendo un cierto sistema preventivo de Alzheimer y de Parkinson, fundamentalmente. ¿Cuáles serían las pautas diarias? Por ejemplo, una dieta equilibrada para favorecer el antienvejecimiento de nuestro cerebro. Bien, pues primero, hacer algo de ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico nos reduce el estrés oxidativo y nos mejora los vasos sanguíneos, el oxígeno. Segundo, alimentos ricos en omega 3, ya he dicho, sobre todo fuentes marinas de pescado. Tercero, las relaciones sociales, porque no nos olvidemos que no solamente es la gimnasia mental, sudokus, etcétera, que están muy bien, nos ayudan a ciertas pautas de la memoria, pero nuestro estilo de vida, subir la escalera de vez en cuando en lugar del ascensor, hablar con la gente, relacionarse, y reírse, Raquel, emocionarse con algo nuevo, reírse, tener una actitud positiva ante la vida, aprender algo nuevo. 80 años, ¡ay, yo tan mayor! Pues aprende un nuevo baile, una nueva canción de romería, pinta, dibuja. Todo eso está ayudando a que nuestro cerebro esté, por decirlo así, entretenido en un montón de tareas en diferentes áreas. Entonces, el estilo de vida pues ayuda muchísimo a que nuestro cerebro se mantenga hasta los 90 años. Y, por ejemplo, pensando en aquellas personas veganas que no recurren al pescado para su dieta, ¿cómo pueden buscar esos sustitutivos para que su dieta sea equilibrada de manera de que su cerebro no se vea impedido, por ejemplo? Sí. Es muy importante, yo no soy de dar consejos porque cada uno tiene que saber qué quiere hacer con su cuerpo, pero es muy importante saber por qué lo haces, y cómo lo puedes compensar. Entonces, un vegano, si decide no comer pescado, tiene que pensar que va a tener de entrada muchísimas dificultades para tener una fuente adecuada de omega 3. No obstante, puede recurrir a precursores de omega 3 que ayudan a fomentar su procesamiento, como pueden ser los granos de lino machacados, como pueden ser las espinacas, como pueden ser también evitar la oxidación con todo lo que son los productos de colores, los frutos del bosque, los que son de naranja, la papaya, la calabaza, etcétera, pero aún así va a tener que intentar pensarse si no quiere un suplemento de omega 3 porque seguramente no tendrá una adecuada proporción. ¿Y en qué alimentos podemos encontrar también antioxidantes naturales para evitar el envejecimiento? Te va a encantar, te va a encantar. El chocolate sin azúcar, o sea, lo que es el cacao, ¿no? El té verde, algo de vino tinto, sobre todo los que son polifenoles. Luego, pues el tomate tiene bastante, todo lo que son los frutos de colores también, pues como decía, frutos del bosque, las espinacas, el propio tomate, la zanahoria, la papaya, la calabaza. O sea que, bueno, tenemos... Yo creo que para la cesta de la compra está muy bien todos los detalles que nos ha dado Raquel. Bueno, todo eso lo encontramos en el mercado y, sin embargo, huimos muchas veces de esos alimentos. Pero volviendo al pescado, también hay estudios donde se refleja que, por ejemplo, haciendo estudios poblacionales, donde aquellos lugares donde está más cerca de la costa, donde se consume más pescado, la gente tiene menos problemas cerebrales que en otros lugares del interior, Raquel, ¿no? Hay estudios fascinantes. Uno de los más interesantes, si me permites, es el caso de los inuit, los que llamamos vulgarmente esquimales. Los
Los esquimales no tienen apenas acceso a verduras, ¿eh? Entonces se comen fundamentalmente foca y pescado. Y sin embargo son personas que no tienen neurodegeneración, muy pocas veces tienen Alzheimer o enfermedades cardiovasculares. Y está fundamentalmente relacionado con la ingesta de todo lo que es un omega 3. Otra población muy interesante que son veganos es en India. No comen prácticamente pescado, pero fíjate que se ha descubierto recientemente que tienen una mutación que les permite producir su propio omega 3. Seguramente con la evolución han conseguido esa producción, pero claro, son culturas muy particulares, ¿no? Y luego, bueno, pues hubo un estudio en Reino Unido en el cual cuando había poco acceso al pescado en el interior, la gente del interior tenía más tendencia a tener enfermedades neurodegenerativas, depresión frente a la gente de la costa. O sea que, sí. Bueno, pues son pautas que debemos seguir, que Raquel Marín nos ha dado muy buena cuenta, y si no también pueden seguir a través de su página web, raquelmarin.com, ¿no? No, .net. Raquelmarin.net podrán encontrar todas esas pautas, incluso recetas elaboradas por ella misma. Raquel, gracias por habernos acompañado esta mañana Placer. y felices Muchísimas fiestas. Gracias. Igualmente.